repetirá, excepto todo aquello que no han aprovechado la oportunidad que Dios está dando. Como habíamos escuchado, el tema para esta noche es el privilegio de la asociación. Cuando yo vi el tema, yo dije, el privilegio de la asociación. ¿Sabes la asociación de la Iglesia Adventista del Séptimo Día? No. El privilegio de la asociación con Dios. Es un privilegio, hermano, estar aquí esta noche. Es un privilegio estar con Dios. Es un privilegio pertenecer a un pueblo que se prepara para la segunda venida. Es un privilegio. Tenemos un documento para regalar también hoy. ¿Sí? Bueno, hermana, tráigalo. Hermana está sacando algunas reliquias, pero buenas, hermano. Quizás puedan estar un poquito, quizás feíto o quizás el tema, pero son cosas que realmente ayudan en el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Se llama Crisis Mundial, predicha. ¿Caerá la antorcha de la libertad? Interesante. ¿Quién quiere este libro? No levanten la mano. Bueno, ayer teníamos un tema, ¿verdad? ¿Quién puede decir el tema de ayer? Levanten la mano. No, hermano. No. No se acuerdan, hermano. ¿Ah? No estaba así. No. Bueno, como nadie sabe, yo no voy a decir. Pero sí le voy a decir una cosa. ¿Cómo es su nombre otra vez, hermanita? Francia. Francia, usted es valiente, ¿verdad? ¿Usted se atrevería a venir aquí para yo hacerle una pregunta? ¿Se atreve? ¿Usted cree que se la sepa lo que yo le voy a preguntar? ¿No se atreve a venir? Bueno, venga. Bueno. Usted debe estar preparada siempre, hermana. Siempre, Francia. ¿Oyó? La pregunta es muy interesante. Muy interesante. ¿Usted ama a Jesús? Que Dios le bendiga. ¿Es interesante o no esa pregunta? Interesante. Ok. El versículo de meditación lo encontramos, hermanos, en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y en mi Biblia dice, hermano, dice así: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, hermano, si alguno está en Cristo, una nueva criatura es. Una nueva criatura. Qué bueno es estar en Jesús. Qué bueno es estar lleno con las esperanzas de Jesús. Lleno, ¿verdad? Quiero decirle que un testimonio escrito aquí por una joven nos dice lo siguiente: que cuando ella tenía 19 años, ella rindió su corazón a Jesús. Y ella dice que su vida entera cambió. Hermanos, si nosotros preguntásemos hoy
o diéramos la oportunidad de que ustedes den un testimonio cómo fue su encuentro con Jesús, yo estoy seguro que ustedes van a decir y decir y decir, y creo que el tiempo ni siquiera nos va a dar para nosotros decir cómo fue ese encuentro. Y tú recuerdas a ese encuentro, ¿cómo le llaman a ese encuentro? La primera vez cuando tú entregaste tu vida a Jesús, ¿cómo le llaman? El primer amor. El primer amor, ¿verdad? Pero lamentablemente ese primer amor no es algo que va a perdurar para siempre. Y el hecho de que no perdure depende de quién. Depende de nosotros mismos. Porque, hermano, le voy a decir una cosa. Si tú enciendes una candela, una fogata, y tú a esa fogata no la alimentas con ramas, con leñas, entonces pronto esa fogata se va a apagar. Así es también en todas las cosas, hermano, en la familia. El problema grande de los matrimonios es ese. Que a los primeros tiempos, los primeros años son flores, son amor, manifestación de elogio. Pero con el tiempo todas esas cosas se van y se van y se van, se alejan, hasta que al fin no hay nada. Así es también en la vida del cristiano. Cuando la persona no tiene la motivación ni siquiera para venir a la iglesia, entonces la cosa está grave. Hermano, yo le digo una cosa, que cada quien debe dar testimonio por sí mismo. Y darle cuenta y razón a quien, a Dios, no a mí. No. Saben, hermano, que allá en Venezuela, de una de las tantas oportunidades que tuve de ir a predicar, recuerdo que fui a una iglesia grande, pero esa iglesia grande apenas tenía como 8 personas. 8 personas. Y uno cuando va a comenzar con una conferencia y ve una semana de oración y ve un puñito de personas, como que aunque uno no quiera, eso le inquieta. Y más cuando me dijeron que habían terminado con una conferencia de 3 semanas. Yo mismo decía, entonces, ¿qué yo hago aquí? Los hermanos quizás están cansados. Pero el pastor no lo veía así. El pastor veía la oportunidad que le dio la unión allá en Venezuela de que un pastor extranjero pudiese venir a su iglesia a predicar a los que Dios quisiese. Porque así es. O a los que quieran escuchar la palabra de Dios. Es lo que quieran. Entonces, hermanos, muchos dijeron y preguntaron, bueno, pastor, bueno, ¿y pastor, qué viene a hacer por aquí? ¿Cuándo se va? No, yo no me voy ahora, yo vengo a quedarme 2 semanas. 2 semanas, pastor, ¿y en qué hotel se va a hospedar? No, yo vengo a quedarme aquí, no sé. Le estoy diciendo, hermano, que estamos hablando, eran como las 10 de la noche. Y yo estaba en la iglesia. Y no había ni siquiera una cama para yo dormir. Ellos me estaban ofreciendo una hamaca. Yo nunca en la vida había dormido. Bueno, ahora que me trajeron los venezolanos una hamaca. Pero yo nunca había experimentado eso de hamaca. Y esa hamaca, bueno, ellos la trajeron y yo no. Yo le digo, no, hermano, yo prefiero dormir en el suelo porque yo me caigo. Yo no sé cómo dormir ahí. Y entonces ellos hicieron de una manera y trajeron una colchoneta y yo me quedé ahí. Pero, hermano, cuando yo llegué ahí, la primera noche habían 8 personas. 8 personas. El primer anciano me dijo, pastor, usted me va a disculpar porque
un partido de futbolito va a comenzar y yo soy el capitán y yo había planeado eso ya. Mire, hermano, no hay problema. Si usted había planeado eso, vaya tranquilo, vaya en paz. Yo oro por usted. Una cosa sí, pastor, yo voy a traer a mi esposa y a mi hijo de vez en cuando, para que por lo menos la iglesia no se vea vacía. Decía, qué consuelo. Y yo vine a hacer el trabajo el cual me habían enviado. Yo vine a hacer. Después, hermanos, en oraciones, Dios comenzó a abonar la iglesia. La iglesia comenzó a llenarse y comenzó a llenarse y comenzó a llenarse. Comenzó a llenarse. Cuando tú le das a Cristo, hermano, tú no inviertes en un lugar, en un fondo vacío. Cuando tú te entregas a Jesús, mientras más te entregue a Él, más Él te va a dar. Y algunos hermanos de aquí me llamaron y yo les dije, hermano, oren, oren. Oren por estas actividades, oren, porque también habían otros peligros ahí afuera. Pero yo no veía los peligros, yo veía, hermano, que Dios me había enviado para hacer y cumplir con esa misión. Y eso era lo que yo tenía en mente, nada otro. No me importa que el mundo se pudiese derrumbar en ese momento, pero yo tenía esa determinación. Es bueno, hermano, que tú te determines ir a Jerusalén y pasar por de la 1 hasta las 6 puertas. No trata de pasar por las 6 por allá cuando otro venga por las 12. Trata de pasar por cada una de las puertas. Nuestro límite debe ser el cielo, hermano. Que nada, pero nada pueda apartarte de Jesús. Nada. Porque el mismo Dios, Él hace hasta lo imposible para que sus hijos estén con Él. Él busca toda la manera, hermanos. Él busca toda la manera para que sus hijos estén con Él. Y le digo que el final fue muy bonito. El primer martes, normalmente, cuando hacen esas campañas así, reúnen a todos los evangelistas y los evangelistas vienen y hacen su proyección. Hablan más o menos que cuántas almas piensan que se van a entregar para Jesús. Y bueno, todos se pararon ahí. Yo no me paré, yo me quedé tranquilo. Ahí usted, ¿por qué no dice nada? Me dicen. No, yo no tengo nada que decir. Yo conseguí una iglesia buena, solamente eso. Yo no tengo que decir lo que pasó, lo que había en la iglesia, no. Pasaron los días y el Espíritu de Dios iba trabajando. La iglesia se estaba llenando, hermano. Familias venían constantemente. El mismo pastor no creía lo que estaba viendo, el pastor de la iglesia. Pero yo sabía, hermano, que nunca Dios me deja chasqueado. Nunca. Nunca lo ha hecho. Y nunca lo hará tampoco. Si tú confías fielmente, aunque se desplomen los cielos, en Dios, Dios no te va a dejar chasqueado. El hombre quizá puede dejarte, pero no Dios. Entonces, hermanos, al final de la jornada, cuando vinieron el asunto, el final, en ese lugar donde el promedio era por año eclesiástico de 7 almas, en esas 2 semanas Dios preparó y pasaron por las aguas del bautismo 25 almas. 25 almas. Tengo mi esposa y de testigo que todavía esa gente me llaman y cosas para ir. El lugar es muy peligroso, demasiado. Y le digo realmente que no se puede tentar. Si usted puede decir no, diga no. No podemos jugar a los supermanes.
porque después nosotros mismos nos metemos en problemas. Nosotros mismos entonces decimos, la persecución comenzó. No, tú comenzaste con la persecución, pues tú te metiste en el lugar donde no debía meter. Deja que Dios te lleve. Entonces sigue diciendo la persona que, siendo ella con 19 años, ella tenía el deseo de escuchar. Mira, no perdía ni un culto en la iglesia. Para ella era una alegría escuchar los cantos, la alabanza. Era como yo, pero ya, yo tenía otra cosa también que me motivaba. ¿Sí? Yo iba por lo menos, como le dije, como por media hora nada más a la iglesia. Pero yo iba a ver a Jesús, a Cristo y a Cristina, o sea, a mi esposa. Eso me motivaba también. Y yo iba por lo menos siquiera 5 minutos, pero de ahí salía lleno. Y saben qué, hermano, que yo preparé allá en mi casa en esos días. Ustedes recuerdan que yo hablé de un muchacho que la mamá, el primer día que la mamá hablaba mal de mí. Saben, hermanos, que ese muchacho y otros junto con mi hermano, yo comencé a darle a ellos estudio en la casa. A darle estudio. Porque es un gozo cuando uno conoce a Jesús. Uno quiere estar 24 horas del día leyendo la Biblia, cantando, yendo a la iglesia. Porque es una persona nueva, es una criatura nueva. Y si realmente, hermanos, nosotros queremos sentir ese gozo, entonces necesitamos volver a los viejos caminos. Volver al primer amor. A buscar a Jesús. Dice esta muchacha que un día ella le dijo a Jesús: Señor, yo quiero testificar para ti. Pero ella decía que es fácil decirlo, yo quiero testificar, quiero aprender, pero es más difícil el hacerlo que decirlo. Y ella le rogó a Dios intensamente que le ayudase. Y un día, en su trabajo, ella trabajando como recepcionista, ella vio en una televisión pequeña que tenían un huracán que se aproximaba en esas áreas. Y ella inmediatamente comentó, ella estaba sola, pero comentó y dijo: wow, ¿qué está pasando? Ella dice que había una amiga de ella, que esa amiga escuchó cuando ella dijo: ¿qué está pasando? Y ella fue a ver también en la tele y escuchó lo que se aproximaba. Y entonces la muchacha del testimonio dijo: Jesús va a venir pronto. Ella dice que ella no sabe cómo le salieron esas palabras. Jesús va a venir pronto. Ella se fue a sentar. Entonces la amiga de ella le dijo: oye, en medio de la conversación tú dijiste algo que me impactó. Tú dijiste que Jesús va a venir pronto. Yo quiero que tú me cuentes más de ese Jesús. Ella dice que desde ese momento ya comenzó a estudiar con esa persona. Y esa persona se enamoró de Jesús. Y fue una nueva candidata para el reino de los cielos. Hermanos queridos, nosotros no estamos aquí en este mundo o en esta iglesia simplemente para nosotros decir que somos fieles seguidores de Jesús. Nosotros cada uno vinimos con una misión aquí. Tenemos un compromiso.
Y el compromiso que Jesús nos da es fácil. No hagamos de las cosas fácil, difícil. Cuando Moisés estaba parado delante de Dios, que Dios le dijo a él que él iba a ser la persona por la cual iba a salvar a su pueblo, ¿qué le dijo Moisés? Recuerden que Moisés era un tartamudo, ¿verdad? Y Moisés dijo, yo ni siquiera puedo hablar. ¿Cómo puede ser? Yo soy un inútil tartamudo. Entonces, Dios no lo llamó a él solo, lo llamó también ¿con quién? Lo llamó con Aarón. Y le dijo, Aarón será tu boca. A Jeremías, Dios lo llamó. Y él dijo, yo solamente soy un niño. Solamente soy un niño. Y así sucesivamente, hermanos, nosotros podemos ver a través de los ejemplos de la Biblia personas que fueron llamadas. Y muchas, inclusive, de ellas quisieron hasta cuestionar. Pero Dios tenía la respuesta. Así que, hermano, mira, como dice el canto tema, cada uno de nosotros tiene un don. Dios nos ha dado un don, lo ha puesto en nuestra mano. Y ese don que Dios nos ha dado, ese don va a servir y va a contribuir para que su obra sea grande aquí en la tierra. Pero a veces, hermano, lo que pasa es que nosotros no entendemos que también hay otra persona que tiene otro don. Y queremos entonces hacer el mío y también el de la otra persona. Yo no puedo, a veces no pueden hacer ni el mío ni el de la otra persona. Si todavía, hermano, tú no has descubierto el don que Dios te ha dado, pídeselo en oración, porque el Señor va a contestar. El Señor va a contestar. ¿Ok? Bueno, vamos a leer aquí una cita que tengo de El Camino a Cristo, que dice así: tan pronto como uno acude a Cristo, nace en el corazón un vivo deseo de hacer saber a otros cuán precioso amigo encontró en el Señor Jesús. La verdad salvadora y santificadora no puede permanecer encerrada en el corazón. Si estamos revestidos de la justicia de Cristo y rebosamos de gozo por la presencia de su Espíritu, no podremos guardar silencio. Si hemos probado y visto que el Señor es bueno, tendremos algo que decir a otro. Camino a Cristo, la página 78. Camino a Cristo. ¿Ok? Ahora bien, hermano, dice que la oración, dice la muchacha, la oración que hizo fue contestada tan rápido que ella se emocionó. Ella se emocionó. Le dio el estudio bíblico breve de las señales de la segunda venida de Jesús y compartí cómo puede preparar su corazón para conocerlo y estar lista para encontrarse con él. Después dice, luego le extendí una invitación para que ella hiciera lo mismo. Y el Señor abrió una puerta y yo decidí caminar por ella. Hay algo tan poderoso, hermano, que Dios nos ha dado, y ese es la testificación.
la testificación. Es tan poderoso que nuestra amiga Elena White dice que es hasta más poderoso que un sermón. Cuando tú hablas con una persona de lo que ha vivido y lo que Dios ha hecho en tu vida, la persona se enamora de Jesús. El testimonio personal. Testimonio personal. Por eso es, hermano, que nosotros, si debemos de luchar y hacer algo, es por tratar de dejar que el Espíritu Santo nos ayude a cambiar nuestro ego, nuestro yo. ¿Para qué? Para nosotros hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. A veces el hombre o a veces nosotros queremos hacer como la pareja edénica. A veces hay cristianos que quieren ayudar a Dios. Dios tiene un plan para todos. Dios tiene el camino y Él sabe cómo llegar al corazón de cada persona. Yo he escuchado y he visto personas que se han inventado hasta milagros para convencer a otra persona. Y han mentido. Eso aquí fácil no se ve en Curazao, ¿verdad? Que la gente le pone la mano y se caen. Allí en Dominicana, sí, hermano, lo llaman, inclusive hasta le pagan. Le pagan para que a través de ese milagro que la persona está viendo, la persona pueda conmover su corazón y entregar su alma. No, hermano. Con nuestro testimonio personal, nuestra vida consagrada, es el mejor argumento y la mejor arma para que otros también puedan desear entregar su vida a Jesús, asociarse a Él. Dice el versículo: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Y solamente ese milagro lo hace Dios. Pero si nosotros le permitimos cada día que Él lo haga. Por eso, como dice el mismo Camino a Cristo, la página 70, dice: conságrate toda la mañana a Jesús y haz de esa consagración lo primero. Preséntate a Él y de ahí dependerá todo el día. De ahí dependerá todo el día. Así que, hermano, ella dice que Dios le ha dado el privilegio de trabajar 40 años en la obra. Dijo que he sido una obrera bíblica. Enseñé la Biblia en colegios adventistas por 7 años. He predicado ante miles de personas en las Filipinas. He compartido mi testimonio con cientos de estudiantes de escuela secundaria durante semanas de oración y he conducido seminarios para retiro de damas y campamentos en las iglesias. Ella sigue diciendo: todas han sido maravillosas oportunidades para compartir lo que Dios ha hecho. Pero la forma más efectiva de ganar alma, para el maestro es acercándonos a la persona con el tierno toque de la compasión. Al suplir sus necesidades y ganando su confianza, luego pedirle a seguir a Jesús. Con el tierno toque de la compasión, dice así. El tierno toque de la compasión. Mis hermanos, miren, a veces nosotros como ministros, como pastores, tenemos la oportunidad de ir a diferentes lugares. Un lugar que me impactó mucho, como le dije el sábado, el viernes, fue Haití.
Ahí yo vi muchas cosas que realmente quedé con la boca abierta. Cuando yo fui a México también, uno ve y allí realmente su mente va como un poco más arriba al cielo, porque su mente se eleva y se desarrolla. Tú quieres ver persona fiel, entonces ve donde hay necesidad. Nosotros estamos viviendo bien aquí en Curazao, hermano, a pesar de todas las cosas. Estamos viviendo bien. Hay personas que no tienen ni siquiera para comer. Hay lugares. Hay personas. Y a veces por lo menos nosotros conseguimos para comer. Y tenemos la comida segura. Lo que a veces yo no entiendo es por qué hay algunos lugares que se preocupan no para la comida, sino para la bebida. Hay personas. Y así como ellos pueden conseguir para la bebida, también pueden conseguir para la comida, pudiésemos decir. ¿Entiendes? Pero hay lugares, inclusive también aquí en Curazao, de personas que están en necesidad. Mucha necesidad. Mucha necesidad. Dios sabe cuáles son. Dios sabe cuáles son. Y nosotros, hermanos, no debemos hacer lo que vamos a hacer simplemente por hacerlo, ganar un punto, sacar una fotografía. No. Sino tenemos que hacerlo por la compasión y la misma compasión que Dios tuvo por cada uno de nosotros. De gracia recibiste, de gracia da. Y si Dios nos dio la oportunidad, hermano, de tener una mente dirigida hacia el cielo, hagamos también, hermano, el esfuerzo para que otros también puedan tener su mente dirigida al cielo. El Hijo del Hombre dijo que cuando yo fuese exaltado, ¿qué sigue diciendo el versículo? A todos también serán levantados junto conmigo. Si hay una cosa que nos compete hacer, hermanos, cada día, exalzar el nombre de Jesús. Exalzarlo, levantarlo, porque Él se lo merece y Él tiene toda la gloria. Finalmente, el libro de Palabra de Vida del Gran Maestro, página 342, dice: veis aquí el Dios vuestro, los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia. Vamos a escuchar esto bien, hermano. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria en su vida y carácter, han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Amor, hermano, es la palabra. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Que Dios nos bendiga esta noche. Vamos inmediatamente a llamar al grupo de las voces unidas para que nos deleiten nuevamente con un número especial y alegren los ángeles que nos acompañan esta noche. Hermano, aprovechen que esto no se ve todos los días. Ahorita cantamos, estamos diciendo que la invitación que Dios tiene es que vayamos todos a la Nueva Jerusalén, y para ello hoy todavía se mueve el Espíritu Santo, se está moviendo en las puertas de cada persona, de cada corazón, y lo que vamos a entonar en este momento es llamado a la puerta. Cristo está. Cristo está a la puerta de cada corazón y Él quiere que le abramos
Cuando le abramos, Él entrará y estará con nosotros y nos guiará para que podamos llegar a esa nueva Jerusalén. A tu puerta Cristo está, ábrele, si le abres entrará, ábrele, tu pecado quitará, luz y paz derramará, su perdón te otorgará. Ábrele, ábrele, oh pecador, ábrele al amante Salvador, ábrele, hoy te ofrece salvación, del pecado el perdón, saciará tu corazón. Ábrele, no le hagas esperar. Ábrele, no le obligues a marchar. Ábrele, que el dolor después tendrás, cuando en vano clamarás y perdido te hallarás. Ábrele. Bien, vamos a continuar con el himno tema. Somos todos miembros de un mismo cuerpo. Es el pueblo del Señor aquí en la tierra. Nuestra gran misión es predicar el Evangelio, dar a conocer que Cristo pronto volverá. Pero ¿cómo lo haremos, Señor? Si en nosotros no existe la unidad. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión. Que cuando tú vengas no estemos separados. Únenos, Señor, en un solo corazón. Hemos todos recibido algún talento. Son los dones que Él nos dio
solo corazón. Únenos, Señor, en un solo espíritu, una sola fe, un bautismo, una misión. Que cuando tú vengas no estemos separados. Únenos, Señor, en un solo corazón. Únenos, Señor, en un solo Inclinemos el rostro para orar. Oremos. Eterno Dios, en esta hora te agradecemos el privilegio que nos diste de estar aquí en esta noche, escuchando las amonestaciones que tú tienes para cada uno de nosotros y alabando y glorificando tu santo y bendito nombre. Imploramos que tú perdones nuestros pecados y que cada día nos acerquemos más a ti. Acompáñanos en nuestros hogares y permite que mañana estemos aquí temprano para continuar escuchando más de ti y podamos así crecer hasta tu estatura. Que cuando tú vengas, pues, estemos unidos, juntos, preparados. En el nombre de Jesús. Amén.